Y estamos acá en la Avenida Universitaria con Guillermo Lafuente en la estación Los Ángeles del Metropolitano y solamente cerca, algunos metros de tu academia, ACUNI. Así que ya sabes, ACUNI CD Comas está muy cerca de ti. ACUNI de nivel. Y si vienes por la Panamericana Norte, no te olvides de bajar en Primera de Pro, donde en el Gran Mercado Unicachi, y tomas una moto hacia la Avenida Universitaria y en 5 minutos estás en ACUNI CD Comas. Y si vienes por la Tupac, no olvides bajar donde en el paradero Banco de la Nación, donde tomarás una moto y te dejará en la Avenida Universitaria y Guillermo de la Fuente. Y listo, llegaste a ACUNI CD Comas. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Pedro Reyes, profesor de física de la institución educativa ACUNI, y el día de hoy vamos a desarrollar preguntas de la SECRE del tema de RP. Bien, la primera pregunta nos dice: la recta de la gráfica es la trayectoria de una partícula en movimiento. Indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. En esta figura nos muestran dos ejes, el eje X y nos muestran una línea recta por donde se está moviendo una partícula, en este caso un auto se está desplazando. Lo que nosotros podemos observar a partir de la partícula es que la partícula está moviéndose en una trayectoria rectilínea. Evidentemente se trata de un movimiento de tipo rectilíneo, pero no podemos afirmar que sea un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento rectilíneo acelerado o de repente desacelerado, yo qué sé. Simplemente el trayecto es en línea recta. Acerca de las características que sigue en este caso su velocidad o el módulo de su velocidad no podemos afirmar nada. Por eso la primera proposición, donde se enuncia o se afirma que la partícula se mueve con velocidad constante, es una proposición del tipo falsa. No podemos afirmar eso, solo que el trayecto es rectilíneo, nada más. La proposición número 2 nos dice: el movimiento es bidimensional. Esa proposición también es falsa. Cada vez que tú veas un cuerpo moviéndose en trayectoria rectilínea, siempre el movimiento es unidimensional. Lo vuelvo a repetir: siempre que una partícula se mueve en una trayectoria recta, el movimiento va a ser unidimensional. ¿De acuerdo? Al margen de si es acelerado o desacelerado, eso no importa. Si se mueve en línea recta, el movimiento es unidimensional. Alguien dirá: pero ¿qué te digo que hoy no sé? Que no hay X, el eje Y, al lado puedo descomponer su velocidad y analizar cómo se está moviendo el largo del eje X, el eje Y. Sí, podría aparentar tratarse de un movimiento bidimensional, pero no es así. Uno bien podría escoger adecuadamente un eje, por ejemplo, a lo largo de la línea donde se está moviendo, que se yo X', y analizar el movimiento simplemente a lo largo de ese eje X'. Los movimientos rectilíneos, y insisto por última vez, son movimientos unidimensionales, ¿vale? Ahora, si los movimientos son curvilíneos y están en un plano, ahí los movimientos son bidimensionales, ¿ok? Entonces, esta proposición de acá sería una proposición falsa. En la tercera proposición nos afirman que la pendiente de la recta es igual a la velocidad de la partícula. Es una pregunta que podría conllevar a un error, porque normalmente solemos equivocarnos con las gráficas de posición-tiempo, como las de velocidad-tiempo, aceleración-tiempo. Es cierto que en una gráfica de posición-tiempo, la forma que tiene la gráfica, que corresponde a una línea recta, es una línea recta, eso es muy cierto. Y además sabemos que la velocidad viene dada por la pendiente de esa recta. Si yo logro encontrar la pendiente de esa recta, vamos a ponerle que sea una recta de pendiente N, así como lo escribe el profe de matemática, de pendiente N sub L. Recuerda que la velocidad de la partícula viene dada por el valor de esa pendiente. Ahora tú dirás: pero la pendiente es solamente un número y la velocidad es un vector, ¿cómo lo vas a igualar? Claro, haría falta en este caso agregarle el vector unitario de la dirección a lo largo de la cual se está moviendo. Si me hablan de un eje X, es evidente que la partícula se mueve a lo largo del eje X. Entonces le agrego Y, pero si acabo de ir a Y, le pongo O. Es decir, si mi pendiente es 8 positivo, la velocidad será más 8. Si la pendiente estuviera girada para este lado y fuese menos 4, la velocidad sería menos 4. Y así. Pero es importante saber que es en una gráfica posición-tiempo y no en una gráfica XY, ya, donde la recta tiene una pendiente que nos puede brindar en este caso la velocidad. Así que mucho cuidado, aquí la pendiente de esta recta no nos informa acerca de la velocidad. Si nosotros asumimos esto, estaríamos diciendo que la velocidad es constante porque su pendiente siempre es la misma, ¿no? Y la proposición 1 habría sido verdadera. ¿Estamos? Entonces,
no equivocarnos con esto. ¿Qué cosa decía entonces? La pendiente de esta recta y nos da la velocidad, pues eso de ahí es una proposición falsa. Voy a terminar resumiendo aquí la gráfica de velocidad-tiempo para el DMRU. Recuerden que se trata de una línea horizontal simplemente, siempre paralela al tiempo porque se mantiene constante. Y bueno, para el caso de la aceleración, aunque no hay necesidad de colocarlo, sería una gráfica que está pues recta a lo largo del eje del propio proyecto, indicando que en el DMRU no hay aceleración. ¿Ok? Muy bien, entonces la respuesta a esta pregunta sería la alternativa A. En la pregunta número 2 nos dice una partícula desarrolla un MRU, tal que en el instante de tiempo t igual 3 pasa por esta posición, que es menos 12i menos 15j más 6k, en unidades del sistema internacional, ¿no? Y en el instante de tiempo t igual 9 pasa por la posición 48i más 3j más 66 veces k. Determina en metros la posición en el instante t igual 8 segundos. ¿De acuerdo? Bien, como en esta pregunta se trata de un movimiento rectilíneo, ¿ya? Se trata de un movimiento rectilíneo. Podría imaginarme a esa recta como si fuera la trayectoria. Por ahora no es necesario hacer el dibujo, digamos, de manera precisa, solamente para guiar nada más. Y imaginemos que por acá tenemos al sistema coordenado respecto al cual se han realizado esta medida. Supongamos que este sea la posición R3, es decir, para el instante de tiempo 3, esta de acá sea la posición R9, es decir, para el instante de tiempo 9, y yo estoy buscando la posición R8 que estaría más o menos por este lado. Este de acá sería un R8. ¿De acuerdo? Bien, como este es para el instante de tiempo 3 y este es para el instante de tiempo 8, el tiempo que ha transcurrido, ¿de acuerdo?, entre esta posición y pasar por esta otra posición ha sido un tiempo de 5 segundos. La partícula le ha tomado 5 segundos en llegar hasta acá. En cambio, de aquí hasta acá, a la partícula le ha tomado nada más de 1 segundo, porque ha ido de 8 veces. Si estos intervalos de tiempo están de 5 a 1, es evidente que las distancias recorridas también tienen que estar de 5 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, lo de acá podríamos llamarle como 5K. Bueno, K no, para que no se confunda con esto, podría ser un 5, qué sé yo, 5L, que de acá podríamos llamarle una vez. ¿De acuerdo? En esa proporción está. Y nos piden calcular el R8. Todos nosotros hemos visto este tipo de ejercicio en la primera clase de vectores, ¿no? Tratar de calcular el R8 en términos de ellos es recontra facilito. Es una relación ya muy conocida en el medio, cuya demostración aparece en casi todos los textos, en todas las clases de los profesores de primer. Entonces, simplemente voy a pasar a nombrar. ¿Cómo se calcula este vector que está acá? Se hace una especie de un promedio ponderado, pero con estas distancias, ¿no?, de manera inversa. O sea, E por R3 más el por R9 y todo esto partido por la suma, ¿no? 5 más 1, 6. El 1 aquí creo que es innecesario. Entonces tendríamos que hacer esta operación ya teniendo R3 y R9 y esa sería pues, la respuesta para la posición 8. Otra forma de intentar calcular podría ser intentar calcular primero el desplazamiento de 3 a 9, dividirlo entre el intervalo de tiempo, que sería 6, calcular la velocidad, y una vez calculada la velocidad, intentar calcular el desplazamiento de 3 hasta 8, es decir, durante estos 5 segundos. Y una vez calculado el desplazamiento, agregar ese desplazamiento a la posición inicial y obtener la posición final, que sería ya un poco más complejo, un poco más trabajoso, ¿no? Pero yo creo que eso es bastante conocido, si es que me he atrevido a hacerlo de esta forma, ¿ya? Entonces lo operamos, 5 por R9 más R3 sobre 6. Si multiplico 5 por 48, eso va a salir 240. 240 menos 12 nos está quedando 228, ¿ya? Y esto dividido entre 6, que vendría a ser A, dividido entre 6, nos quedaría, bueno, 3, nos queda en este caso 18, sí, 3 por 6, 18, nos queda 4, 8, 38, ¿no? Nos estaría quedando 38 y luego tendríamos, a ver, con la segunda componente, 5 por 3, 15, menos 15 sería 0, no había necesidad de dividirlo ya entre 6, o sea quedaría más 0J, ¿ya? Tendría necesario colocarlo, pero no lo veo en
móvil nada más. Y vamos a la tercera componente. 5 por 66, eso es 330. Le agregamos la tercera componente del R3, sería 336. Y eso partido por 6 nos quedaría 56. ¿Ya? 56 veces. Esa entonces tendría que ser la posición para la partícula en el instante de tiempo t igual a 8. Y eso lo encontramos en la alternativa B, obviamente ya sin el 0, ¿no? Que deben ser colocados, ¿vale? La siguiente pregunta nos dice que dada la siguiente gráfica, señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. Bueno, nos piden, por ejemplo, averiguar si los móviles A y B parten simultáneamente, si el móvil B parte de -6 y si los móviles se encuentran en 2,9. Cuando tenemos este tipo de gráficas, lo recomendable es que usted encuentre la ecuación de la posición. Y es bastante sencillo encontrar la ecuación de la posición cuando se trata de una regla. Por ejemplo, en el caso del móvil A, la ecuación para su posición de esta forma. Siempre coloca aquí la posición inicial. La forma que tiene, digamos, que va a tener la ecuación siempre de la posición es esta. Es una posición inicial más la velocidad por el intervalo de tiempo. No olvides esto, por favor. Esto es muy importante. El lugar donde me encuentro, más lo que me desplazo, te va a dar siempre la posición final. Mi posición final es dónde me encuentro, más lo que me voy a desplazar. En este caso, velocidad por tiempo, porque se trata de un MRV. Pero si fuese un MRV, tendría que agregar la velocidad inicial por el intervalo de tiempo, la suma media de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Que es justamente el desplazamiento para un MRV. Pero aquí es un MRV, y así nada. Pues voy a encontrar la ecuación para la posición de A. Mi posición inicial, rápidamente me doy cuenta que para A su posición inicial es 10. Luego viene la velocidad. Hemos quedado eliminada por la pendiente de la recta, ¿no? Esta recta que está. La pendiente no es en sí. La pendiente es una razón, es decir, una división de cambio. Cambio de la cantidad que está a lo largo de este eje vertical, el cambio de X, partido por el cambio a lo largo de la cantidad que está a lo largo de este eje, el delta de T. O sea, tú agarras dos puntos y pregúntate cuánto cambió el X desde acá hasta acá y cuánto cambió el T y divides esos cambios, nada más. Mira, teníamos 10 y acá ya tiene 0. Entonces aquí hay un cambio de menos 10 porque está disminuyendo. El cambio de menos 10, pero claro, porque mira, de 10 pasó a 0. Entonces hay un cambio de menos 10. Ten cuidado con pensar que es positivo, no. Tienes que ver qué le está pasando en este caso a la posición, que está disminuyendo, ha disminuido el cambio es menos 10. Y abajo tenemos el cambio de tiempo, de instantes, el intervalo de tiempo. Eso siempre es positivo si tenemos un problema, no sería 4. Y esto por el intervalo de tiempo. Los intervalos de tiempo siempre es un instante final que se suele colocar es simplemente menos el instante inicial. Pero él está partiendo del instante inicial 0. Entonces sería t menos 0 simplemente t. Esta sería la ecuación para la posición de A. Es decir, sería 10 menos 2,5 veces t. ¿Ya? Obviamente le puedes agregar si quieres el vector unitario y que no hay necesidad de hacerlo porque sabemos que estamos viendo el número del eje X y las unidades serían estas. Lo que sí hay que aclarar es que esta ecuación es válida para instantes mayores o iguales que 0. ¿Ok? Y del mismo modo voy a calcular ahora la ecuación para la posición de B. Mira, sería así. Posición inicial. La recta empieza desde acá. No hay ninguna señal de que ella haya partido de la otra. Pero, ¿qué posición tiene justo en este momento? Para esta punta, su posición es 0. Entonces tendríamos que poner posición inicial 0. Más la velocidad. ¿Y quién es la velocidad? Es una razón de cambios. El cambio de la X entre el cambio de T. Cojo estos dos puntos y me fijo. El X era 0 y acá el X es 6. Hay un cambio positivo, hay un aumento de 6. 6, entonces, dividido entre el cambio de los instantes en el intervalo de tiempo. Esto, el cambio 6, hay un cambio de 2. Y esto multiplicado por el intervalo de tiempo, que es T menos T sub 0. T menos T sub 0. Pero no está partiendo del instante 0. Recién comienza su análisis del instante de tiempo 2. Ese sería T menos 2. Así es que el X de B tiene esta fórmula. Sería 3T menos 6. ¿Ya? Esa es la fórmula que tiene. Pero insisto, esto solamente es para
cuando el móvil B ya empieza a moverse, es a partir del instante de tiempo para T mayor o igual que 2 segundos. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a responder a las preguntas que por ahí me hacen. Veamos, la primera proposición dice: los móviles A y B parten simultáneamente. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque estamos viendo que el móvil A parte en cero, a partir de cero empieza a desarrollarse el movimiento. En cambio B empieza a moverse a partir del instante de tiempo. O sea, 2 segundos después, ella partió. La segunda proposición dice: el móvil B parte de menos 6. Obvio que no, parte de 0. Pero si tú prolongas la recta, mira, para el tiempo 0 sale menos 6. No. Claro que para el tiempo 0 sale menos 6, ¿no? Pero esta ecuación está restringida para tiempos mayores o iguales que 2, para instantes mayores o iguales que 2. Así que no tendría sentido analizarlo para TC. Es como que puede ser a horas, pero no podemos afirmar eso, porque no se nos dice nada acerca de la gráfica. No nos están diciendo, ¿qué tal si la gráfica tiene esta forma? Antes del tiempo 2. Yo no puedo afirmar nada de eso. ¿Ok? Listo. Entonces, esta proposición de acá también sería falsa. Lo único que puedo decir es que él partió, al menos desde el análisis que nos muestra la gráfica, desde el instante de tiempo 2 en la posición 0. Y la otra dice: los móviles se encuentran en en el instante de tiempo 2,9. Para responder a esa tercera proposición, lo que tengo que hacer es igualar las posiciones, porque el encuentro ocurre cuando la X ya y la X de B son iguales, es decir, sus posiciones coinciden, ¿no? Entonces colocaría 10 menos 2,5t igual a 13 menos 6, y acá tendría que obtener el valor de t. Pasa para allá, 5,5, pasa para acá, 16, 16 entre 5,5. Hay que intentar operar esto. Acá tengo mi calculadora, así que lo vamos a hacer rapidito. Sería 16 entre 5,5 y el resultado es 2,90909, 2,9 segundos. ¿Qué cosa dice la tercera proposición? Los móviles se encuentran en 2,9 segundos. Esa proposición sería verdadera. ¿De acuerdo? Verdadera. Bien, la clave entonces a esta pregunta es la alternativa E. Bien, veamos entonces la pregunta número 4. Nos dice: la gráfica muestra la posición en función del tiempo de dos partículas A y B. Determine las proposiciones verdaderas o falsas y marque la alternativa correspondiente. Bueno, dentro de las alternativas hay preguntas muy parecidas al ejemplo que acabamos de resolver. Nos dice: la partícula A en el instante de tiempo 5 tiene 2 metros por segundo, la rapidez de la partícula es mayor que la de B, cuánto se desplazó la partícula B en los 5 primeros segundos. Para eso, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener que hacer en este caso es intentar calcular las velocidades de A y de B de manera rápida. Antes de continuar, en la pregunta número 1 yo aclaré que en una gráfica posición-tiempo, una recta nos está informando de que se trata de un MRU. Por lo tanto, aquí la partícula A y B, al menos hasta las posiciones, hasta los instantes que se muestran, desarrollan el MRU. Es decir, A y B van a tener velocidades constantes a lo largo al menos de todo ese intervalo de tiempo que se muestra. ¿Cómo se calcula la velocidad de A? Ya lo pintamos también con la pendiente de la recta tangente, de la recta en este caso, ¿no? Mira, A es esta recta que está acá, o bueno, ¿no? Esta recta que corresponde al móvil A. Si queremos calcular su pendiente, hay que dividir nada más el cambio de las X entre el cambio de B. En esta parte, el X ha crecido de 0 a 30, por lo tanto, su cambio de X es más 30, entre el intervalo de tiempo, que en este caso es 5. Es decir, la velocidad de A vendría a ser más 6, ¿sí? Más 6, y metros por segundo. ¿De acuerdo? Más 6 y metros por segundo. En cambio, la velocidad de B la determinaríamos de modo semejante. El cambio de las X entre el cambio o entre el intervalo de tiempo. Para el móvil B, que le corresponde esta recta, veo que empieza en 20 y termina en 30. Ah, mira, ha habido un crecimiento de 10.
más 10 entre el intervalo de tiempo que sigue. Si quieres le pones I metros por segundo. He comentado varias veces que cuando ya está claro, o sea, digamos, no hay opción a la duda de quién se está moviendo a lo largo del eje X, Carlos menciona, ya no es necesario estar colocando la cámara muy más para conocido, simplemente para guiar, ¿de acuerdo? En este caso, más 2 veces I metros por segundo. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos ya las velocidades de A y B. Y las rapideces creo que saltan a la vista, ¿no? La de A sería 6 y la de B sería 2. Ahora sí respondamos a las preguntas 1, 2 y 3. A ver, primera proposición. Nos dice, la partícula A en el instante de tiempo 5 tiene una rapidez de 2. No, la partícula A tiene una rapidez de 6 durante todos los instantes que se están mostrando acá, incluido el instante 5, el instante 4, el instante 3, parece que también el instante 6, ¿no? Es 6 metros por segundo su rapidez, no es 2 como dice en el cielo. Por eso es que esta proposición sería una proposición falsa. La segunda proposición nos dice, la rapidez de la partícula A es mayor que la de la partícula B. Sí, eso es cierto. 6, 2, la de A es mayor. Esta proposición sería verdadera. Y la tercera proposición nos dice, desde T0 hasta T5, es decir, durante un intervalo de 5 segundos, el desplazamiento de la partícula B es 30i. Si tú te fijas, la velocidad de B es 2i. O sea, él avanza 2 a lo largo del eje X en la dirección positiva por cada segundo. Cada segundo avanza 2 hacia la derecha. En 5 segundos es obvio que va a avanzar 10 nada más. No es así. De 0 a 5 segundos va a avanzar 10. ¿Cómo va a ser su posición 30? No puedo, ¿cómo va a ser su desplazamiento 30? De repente podríamos habernos confundido si veíamos, sí, mira Pedro, el 5, esa es su posición, pero él partió en 20, o sea, lo que se ha desplazado solamente en 10, que lo podrías haber visto en la gráfica o podrías haberlo deducido. Como él avanza con una velocidad de 2i y el intervalo de tiempo de 5, su desplazamiento será 10. Así que esta proposición de acá sería falsa. No se ha desplazado 30. La respuesta a esa pregunta sería la alternativa C. La pregunta número 5 nos habla de dos móviles que se desplazan ambos por el eje X y su posición es bien dada por estas ecuaciones. Es evidente que para que sea bastante formal tendríamos que colocarle I, metro, ¿no? Pero ya hemos hablado acerca de que no hay necesidad de estar a cada rato colocándole dices y eso entiende que estos se mueven sobre el eje X. Al menos no de forma práctica dentro de mi instrucción, ¿ok? Dice, considerando que parten simultáneamente, determine el vector posición del móvil A en el instante en que se encuentra con él. Entonces, la primera pregunta que tengo que hacer es, ¿cuándo se encuentra A con B? Y hemos quedado que para que se dé el encuentro es necesario que las posiciones coincidan. ¿De acuerdo? La posición de A coincida con la posición de B. Entonces, lo único que hay que hacer es igualar estas dos ecuaciones. 100 más 15t debe ser igual a 400 menos 35 veces t. Pasa para este lado, tendríamos 50 veces t. Pasa por este lado, tendríamos 350t, 300, el instante de tiempo que se están encontrando es el instante de tiempo 6. O sea, cuando mi reloj marca 6, la posición de A y la de B son iguales. Cualquiera de ellas tendrá 15 por 6, 90 más 100, 190. 35 por 6, ¿cuánto quedaría? 35 por 6, bueno, es, a ver, 210, ¿no? 210, 400 menos 210, 190. Ambos, x de A y x de B, en t igual 6, x de A para t igual 6, y el x de B para t igual 6, ambos es 190 metros. Si ya quiere ser más formal en el cálculo de la posición, diríamos 191. Y justamente esto es lo que está pidiendo. Así que la alternativa sería la letra A. En la pregunta número 6 nos dice que en la gráfica se muestra la posición de las partículas A y B que se mueven en el eje X. Las gráficas muestran las dependencias de sus posiciones a través del tiempo. Ambas hacen sus movimientos simultáneamente en el instante de tiempo 0 y nos piden la distancia de separación entre estas en el instante de tiempo 19,2. Es decir, para ese instante de tiempo que ya se muestra ahí en la pizarra.
Recordemos que cuando uno tiene una gráfica posición-tiempo, puede encontrar la posición de la partícula para cualquier instante de tiempo valiéndose de la propia gráfica. Por ejemplo, si yo tengo una partícula A, digamos que se mueva ya a lo largo del eje, pero que la dependencia sea esta, y a mí me dicen, Pedro, ¿dónde está la partícula, por ejemplo, en el instante de tiempo? ¿Qué sé yo? 2. Lo único que tengo que hacer es levantar la vertical, llegar a la gráfica y verificar qué punto es el correspondiente para ese instante de tiempo. Supongamos que sea, por ejemplo, 8. Supongamos que sea 8. ¿Ya? Listo. Solamente verificamos y vamos a la gráfica y vemos que es más de 8. Entonces podemos decir, mira, la partícula A se encuentra en la posición 8. Eso es lo que se hace. La partícula A se encuentra en la posición 8. Así es simple. Ahora, si en la misma gráfica posición-tiempo aparece la dependencia de otra partícula, vamos a suponer que aparezca la de B y que sea así la dependencia de B. Esta es la de B. Y queremos saber cuál es la posición de B justo para ese instante de tiempo también. Lo único que tenemos que hacer es también levantar la vertical, que ya lo hemos hecho, y desde este punto verificar cuál es la posición para B en ese momento. Esto es una coincidencia que yo tengo en este punto, ¿ya? Digamos que este punto, por ejemplo, sea 3. ¿Ya? Entonces, B se encontrará por este lado. B se encontrará en la posición 3. A se encontrará en la posición 8. Entonces, si a mí me dijese, Pedro, ¿cuál es la distancia de separación para ese instante de tiempo de 2? La distancia de separación sería la resta, ¿no? 8 menos 3, la distancia de separación sería en este caso 5. Así se calcularía. Tendríamos que ir a la gráfica, encontrar las posiciones y luego de encontrar las posiciones restar. O sea, Pedro, tengo que hacer aquí algo parecido, porque me están diciendo que esta de acá es la gráfica para el móvil B, la de aquí es la gráfica para el móvil A. Habría que encontrar cuál es la posición para B, cuál es la posición para A, y luego de encontrar las posiciones, ponerlas en la gráfica y restarlas. Claro, eso es lo que tendríamos que hacer normalmente, ¿ya? Pero, si te fijas, en esta gráfica misma podemos también averiguar cuál es la distancia de separación, porque la distancia de separación sería justamente la longitud de este segmento. Fíjate, esta longitud del segmento, o sea, en otras palabras, la diferencia de las X para el instante de tiempo vendría a ser la distancia de separación. ¿Te fijas? Claro, porque estaríamos pensando justamente 8 menos 3. O sea, si a mí me piden la distancia de separación de 19,2, es como si me pidieran este pedacito de acá. Exacto. Están que tienen este pedacito de acá. Pero ¿y cómo lo haces? Bueno, eso ya es geometría, ¿no? Yo te digo, álgebra, química, no sé, pero física ya no lo sé, esto te cae, se recontra facilito. Mira, ¿yo qué cosa voy a hacer? A ver, quiero que te centres, primero que nada, en esta recta. En la recta que voy a trazar ahorita de color naranja. Espero que se note. Ahí está. ¿Sí? ¿Ves? Ya, en esa recta se va a centrar. Fíjate en este triangulito que está acá y fíjate en el triángulo grandote, que viene esta cámara. ¿Lo ves? Este triángulo grandote. Y mira, lo que vamos a hacer es hacer una semejanza del triángulo chiquito con el triángulo grandote. Hacer una semejanza en griego sería algo así como intentar calcular la tangente en el triángulo pequeño y en el triángulo grande. Si calculo la tangente de este ángulo en el triángulo pequeño, sería X partido por este segmento. 24 menos 19,2, ¿cuánto sería? Le faltaría 0,8 para llegar a 4,8. X entre 4,8. Y en el triángulo grandote sería todo eso entre todo esto. Y todo esto es 18. Cuidado con sumarlo, cuidado con sumarlo y decir, mira, me vale 0. No, esto vale 18. 18 entre todo esto y el 24. Entonces sería 18 partido por 24. Y ahí tendríamos la respuesta, ¿no? Esa fórmula. A ver, 4,8, 24, o sea, de 5, porque 5 por 4, 8, 24. 18 entre 5, 3,6. La respuesta sería 3,6. Entonces la distancia de separación sería 3,6. Como acá le he puesto X, no hemos entendido que es una posición, es simplemente la distancia de separación. ¿Vale? Entonces la respuesta sería la alternativa C. La gráfica muestra la posición en función del tiempo t para dos partículas A y B. Determina la expresión en función del tiempo que permita calcular la distancia que separa en metros a las partículas después que la partícula B sobrepase la partícula B.
En el gráfico podemos notar que la partícula A es la que inicia su movimiento en el instante t igual a 0 y desde la posición 5. En cambio, la partícula B parte recién 2 segundos después de la posición 0. Si yo hago una gráfica, más o menos es así. A está partiendo de la posición 5 y B parte de la posición 0. Él parte en el instante de tiempo t igual a 0 y B recién parte cuando el reloj ha marcado 2. O sea, 2 segundos después que él ya ha empezado a avanzar. En 2 segundos después de la gráfica y recién está saliendo la partícula B. Ahora, es evidente que para que él logre sobrepasarlo debe tener una velocidad mayor que la de él, si no, no lo va a sobrepasar. Y uno puede notar eso a partir de la punta gráfica, mira, la pendiente de B, que es en este caso no va a dar la velocidad, mira, es mayor que la pendiente de A. ¿Estamos? Muy bien. Cuando ya lo haya sobrepasado, es decir, cuando B esté delante de A, la distancia de separación va a ser bien simple, solamente habría que restar la posición donde está B. Imagínate, no sé, que B esté por acá y que A esté por este lado, que B se encuentre en la posición 50 y que A se encuentre en la posición 30. Esta es una suposición nomás, ¿ya? Es un supuesto. Entonces, ¿cuál sería la distancia de separación? La resta. El X que tiene B menos el X que tiene A. Lo resto en este orden porque se supone que B ya lo sobrepasó, ¿vale? Pues tengo que restar X de B menos X. Pero para poder obtener esto en función del tiempo, tenemos que tener el X de B y el X de A en función del tiempo, es decir, armar sus ecuaciones. Ya hemos aprendido cómo hacerlo. Se coloca la posición inicial que es 5, luego viene la velocidad, que no es otra cosa que la pendiente. Y ya sabes que la pendiente es una razón del cambio del X en el intervalo de tiempo. ¿Cuánto cambia el X acá? Un aumento de 3. 3 entre 3 por el intervalo de tiempo. Pero como él está partiendo del tiempo 0, sería t menos 0. Es decir, el X de A tendría esta forma. 5 más t. 5 más t. Y lo cual obviamente se puede verificar en la propia gráfica. Tiene 5 para el tiempo 0, para el tiempo 3, tiene 8 para el tiempo 3, el X de A salió. ¿Ya? ¿Cómo sería la ecuación para él? Del mismo modo, B está partiendo del X0 más su velocidad. ¿Quién es la velocidad? Viene dada por la pendiente de esta recta. Y la pendiente es una razón de cambio. El cambio de la X entre el intervalo de tiempo. ¿Cuánto cambió la X en esta recta? Ha aumentado 5. 5 entre el intervalo de tiempo que vale 1. Y acá viene el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo general es t menos el instante inicial. Pero como es parte entre 2, sería t menos 2. Y aquí tendríamos la posición de B, que simplemente quedaría 5t menos 10. ¿De acuerdo? Claro está que esta ecuación es válida solamente para los instantes de tiempo mayores o iguales a 2 y acá mayores o iguales a 0. ¿Ya? Ahora, si yo quiero calcular la distancia de separación, solamente habrá que restar el X de B menos el X de A. Si lo resto, 5t menos t, me queda 4t, 10 o menos 10t menos 5t, nos va a quedar menos 15 veces t. Esto que ves en la pizarra es la ecuación que nos permite determinar cuál es la distancia de separación entre las partículas para cualquier instante de tiempo, pero superior ya al tiempo de encuentro. Si tú quieres, podemos hallar el tiempo de encuentro para colocarle acaso restricción. No es necesario, ya con esto ya la alternativa B es la respuesta. Pero lo voy a hacer, ¿verdad? Vamos a encontrar cuál vendría a ser el instante de tiempo en que ellos se encuentran, y eso está muy fácil porque solo tendríamos que igualar las posiciones. A ver, esto ya es algo adicional, no es parte del problema. Se encuentran cuando X de A es igual a X de B, los igualamos. 5 más t igual a 5t menos 10, pasa para acá 4t, perdón, pasa para acá 4t, 15, me daría el t igual a 15 cuartos, que también podría salir de acá, ¿no? Si quiero que se encuentre la diferencia de separación tiene que ser 0, 15 cuartos, ¿ya? Perdón, acá es 15 nada más, ¿no? Menos 10, menos 5 sería 15. Entonces 15 cuartos, ya aquí lo restringo, ya digo, para t mayor o igual a 15 cuartos. Pero no hay necesidad porque la pregunta solamente tendría la distancia de separación. Y esto aparece en la alternativa B.
En la pregunta 8 nos dice las gráficas muestran la posición en función del tiempo de dos autos A y B que se mueven sobre los ejes X y Y respectivamente. Determina el instante en segundos en que los autos se equidistan del eje de coordenadas. Uno de los autos se mueve a lo largo del eje X y esta es la gráfica que nos muestra la dependencia de su posición con el tiempo. ¿Podemos encontrar el paso de la posición? Claro, hemos ido practicando eso en los anteriores ejercicios. Vamos a hacer la parte. Posición inicial, 40. Pendiente vendría a ser en este caso el cambio, que sería menos 60, de 40 por 20 cambia menos 60, entre 20 quedaría menos 3 veces. Esta es la posición para A, y para el móvil B, que se mueve a lo largo del eje Y, más o menos quedaría de este modo, menos 30 más la pendiente es el cambio del X, que tendría que ser 80 entre 20 4 veces. Este móvil se mueve a lo largo del eje X y este a lo largo del eje Y. Recuerda que estas gráficas no muestran las trayectorias, sino la dependencia. Si yo quisiera hacer una gráfica de la trayectoria, tendría que mostrar una gráfica X y Y e intentar dibujar ahí más o menos por dónde estarían las partículas. El móvil B está partiendo de menos 30, acá está menos 30, está por acá. Este es el móvil B. Y se está moviendo hacia la parte positiva con 4 metros por segundo. En cambio, el móvil A parte de la posición 40 por acá y se comienza a mover hacia la parte negativa, ¿no? Para este lado. Entonces, en algún momento del tiempo, ellos van a equilibrar, es decir, la distancia de acá para acá va a ser la distancia de acá hacia acá. Ahora, yo no tengo idea si de repente ocurre mientras B todavía está en este lado y A está para acá, o quizás puede ser que B ya haya pasado y el A todavía esté por este lado, o los dos hayan pasado. En realidad las posibilidades son muchas, pero basta con analizar solamente dos de ellas. ¿Cuáles son las posibilidades? Que los valores de las coordenadas, ojo, hablo de los valores, sin asignarle líneas, sino los valores de las coordenadas sean iguales o uno negativo del otro. Claro, si son iguales, estoy suponiendo que vamos a estar ambos en el lado positivo, en su lado positivo respectivamente, o ambos en el lado negativo respectivamente. Y al asumir que son en sentido con signo contrario, estaría diciendo que una está en su lado positivo y la otra en su lado negativo. Eso es todo. Ya estarían ahí todas las posibles situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igualar esta expresión que está acá con la expresión que está acá. Obtendríamos una posible solución. Y luego igualar él con el negativo de él. ¿Ves? Él con el negativo de él, que es exactamente lo mismo. Y ver si hay otra solución. ¿Quién sabe? No sabemos si es que habría otro, ¿no? Pero al parecer solamente existe una, puesto que me están dando nada más un valor de tiempo. Empiezo por la más obvia, de igualar nada más la E, los valores de X con los valores de T de W. Entonces igual por eso acá empezamos. La primera posibilidad, que 40 menos 3T sea igual a menos 30 más 4 veces T. Es decir, en este caso tendríamos 7 veces T igual a 70 y por lo tanto T sería igual a 10 segundos. Esa sería la primera posibilidad y al parecer de respuesta al ejercicio porque es la única que aparece. Sin embargo, hay que analizar la otra. Si es que existe una segunda posibilidad, tendría que salirnos un valor obviamente correcto, es decir, un valor positivo. Pero si nos sale un valor del instante de tiempo negativo, la otra posibilidad queda descartada. Igual lo vamos a hacer, ¿ok? Igualamos el, por ejemplo, con el negativo de sería 40 menos 3t igual al negativo de menos 30 más 4t. Es lo mismo que si hubiera puesto negativo este. Y ahora si esperamos, nos quedaría más 30, pasa a, en este caso, al restar al 40 nos quedaría 10, pasaría para este lado de acá, quedaría 7 veces t, quedaría menos 4t más 3t, menos una vez t, uy, ya fue. El t cuánto nos está quedando en este caso, el t nos está quedando negativo, ¿no? Menos 10 segundos. Entonces, no hay otra posibilidad más que el instante de tiempo, 10 segundos nada más, que sería la respuesta en este caso. ¿Ya? A ver, corroboremos los valores realmente útiles. Si fuera 10, quedaría x de A en la posición 10, estaría 10 metros del origen. Y si fuera 10 de, mira, quedaría también a 10 metros del origen. ¿Ya? Pero ¿por qué no salió para el instante de tiempo también? Porque cumple con la ecuación, aunque no es correcta en este caso, ¿no? Físicamente hablando, no tendría mucho sentido un instante de tiempo t igual a 10, ¿no? Por ejemplo, lo reemplazas, va a quedar menos 70.
¿no? Y si lo reemplazas acá, va a quedar 70. Quiere decir que B estaría por acá, a 70 del origen, y A estaría por este lado, también a 70 del origen. ¿Te das cuenta? O sea, nos dice que hay dos posibles situaciones matemáticamente hablando, pero esta es la única respuesta físicamente correcta, ¿no? O la físicamente posible. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería la pregunta sería la alternativa D. En la figura se muestra el gráfico posición versus tiempo de una partícula que se mueve a lo largo del eje. Puede entonces afirmarse que, y nos da una serie de proposiciones, 5 en cada una de las alternativas de la A hacia la E, y nos piden decir cuál de ellas es correcta. En la primera alternativa, en la alternativa A, nos afirma la velocidad de la partícula en los intervalos de tiempo de 0 a 2 y de 3 a 4 es la misma. Si vemos en el intervalo de 0 a 2, la posición de la partícula respecto al tiempo tiene una dependencia de tipo lineal, o sea, se trata de un MRU, evidentemente. Pero como su pendiente es negativa, ella se está moviendo hacia la izquierda, es decir, una velocidad negativa, si quieres llamar, ¿no? En cambio, en el instante de tiempo de 3 a 4, también es una recta, hay una dependencia lineal, es decir, también es un MRU, y también su pendiente es negativa, y sean iguales, quién sabe, no sabemos. Entonces, lo que voy a hacer es, en este caso, analizar las pendientes de la recta en el instante, para el intervalo de 0 a 2 segundos, y luego para el intervalo de tiempo de 3 a 4 segundos. ¿De acuerdo? De 3 a 4 segundos. Y ver pues, si estas son iguales o no son iguales. Es decir, compararlas simplemente. ¿Ya? Nada más que compararlas. A ver, de 0 a 2. Mira, de 0 a 2, la pendiente sería la razón entre este cambio y el cambio que está acá. Este es el intervalo de tiempo que siempre es positivo, pero este cambio es negativo, porque he empezado en 3 y he terminado en 1, ha disminuido. Entonces estamos hablando de que la velocidad sería menos 2 entre 2. Ah, mira, que la velocidad va a ser menos 1. Si quieres darle ya todo el aspecto del vector, menos 1 y metros por segundo. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa en el intervalo de 3 a 1? Veamos y calculemos su velocidad. Aquí la vamos a llamar de 1, de 2 para diferenciar. Y vemos que el cambio también ha sido negativo. De 1 a menos 2 a menos 3. Menos 3 es lo que ha cambiado. Y el intervalo de tiempo es 1. Entonces la velocidad es menos 3 y metros por segundo. Este móvil se mueve más rápido. Yo no podría haber dado cuenta simplemente a partir de la pendiente, una pendiente, digamos, un poco más paradita, si quieres llamarle, implica pues una mayor rapidez del cuerpo, ¿de acuerdo? Comparada con la otra. Entonces, el enunciado, de acuerdo, que se hace en la alternativa A, de acuerdo, es un enunciado falso. ¿Estamos? Muy bien. Veamos la alternativa B. El desplazamiento de la partícula desde el instante de tiempo 0 hasta el instante de tiempo 4 es un metro. De 0 a 4. El desplazamiento de 0 hasta 4. Cuando quieras hallar desplazamientos, solamente encuentro las posiciones, no te calculo. ¿Cuál es la posición para el instante de tiempo 0? Vamos a llamarla esa mi posición inicial. Fácil, lo buscamos en la gráfica. Ah, mira, su posición es más 3. Más 3i, si quieres llamarla. ¿Y cuál es la posición para el instante de tiempo 4? Lo buscamos en la gráfica, mira. Es menos 2 a su posición final, sería menos 2i metros. Por lo tanto, si yo quiero el desplazamiento, que no es otra cosa que el cambio de posición, habría que restar la posición final menos la posición inicial. Es decir, menos 5i metros. ¿Y qué dice acá? Que vale menos 1. Esa proposición entonces, este enunciado también sería un enunciado falso. ¿Ok? Veamos qué cosas nos dicen en la alternativa C. En ningún momento del recorrido la velocidad de la partícula es negativa. Esa proposición es falsa, pero ya demasiado obvio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ya habíamos quedado acá que las velocidades en los intervalos de 0 a 2 y de 3 a 4 eran negativas. ¿Ya? También fue enunciado falso. Y en la alternativa D, ¿qué cosas nos dicen? La velocidad de la partícula en el intervalo de 4 a 6. Hacemos lo mismo. Le
4 a 6. En el intervalo de tiempo de 4 segundos a 6 segundos, intentamos calcular la velocidad, ¿no? Se llama PPC3 y quedaría de este modo. La razón de este cambio entre la razón de este cambio. Podemos optar por coger este triángulo como para poder guiarlo. Este cambio es un cambio positivo, porque he ido desde 2 hasta 3, ha cambiado más 5, ¿no? Ha habido un crecimiento de más 5. Y el intervalo de tiempo de 4 a 6, estamos hablando de una velocidad de más 2,5 y metros por segundo. Y acá, ¿qué dice? Que es 3, no, pues esta proposición sería falsa, el enunciado también sería un enunciado falso. ¿Ok? Y finalmente, ya solamente nos queda analizar la alternativa E, que evidentemente tendría que ser verdadera, pues no habría claves, no lo fuera. Y dice así: el desplazamiento de la partícula entre los instantes 2 y 6 es 2. Veamos, ¿no? ¿Ya? Si el desplazamiento de la partícula entre los instantes 2 y 6 es 2. De 2 segundos hasta 6 segundos. Entonces, vamos a hallarlo como lo hicimos acá, resolvemos para el instante de tiempo 2 dónde se encuentra la partícula, y luego para el instante de tiempo 6 también dónde se encuentra la partícula, y luego restamos las posiciones. ¿Ok? Muy bien. A ver, veamos. Para el instante de tiempo 2, la posición es más 1. Si quieres darle el aspecto del vector, no pasa nada, pones i simplemente. Y para el instante de tiempo 6, como podemos observar, sería más 3. ¿De acuerdo? Entonces, si restamos la posición final de la posición inicial en este intervalo que estamos considerando, el cambio de posición, es decir, el desplazamiento, sería más 2i metros. Y esa justamente es la respuesta a la pregunta número 9. Así es que la respuesta verdadera, el enunciado verdadero, lo encontramos en la alternativa X. ¿Ok? En la pregunta 10 nos dicen que un tren que viaja con una velocidad constante de módulo 36 km por hora tiene n vagones, todo de longitud L, de manera que al cruzar un túnel se observa que el vagón lo cruza en 5 segundos. 2 vagones juntos lo hacen en 7,6. Determine el tiempo en segundos que demora en cruzar los n vagones. Veámoslo de este modo. Nosotros sabemos que para que un cuerpo, sea un vagón, un auto, un tren completo, lo cruce al túnel, es necesario que este recorra no solamente la longitud del túnel, a la cual le vamos a llamar B, sino también que recorra la propia longitud del vagón. Es decir, por ejemplo, si nos dicen que en 5 segundos un vagón lo cruzó, quiere decir que en estos 5 segundos él ha recorrido no solamente la longitud del túnel, sino aparte su propia longitud. Esto es lo que ha recorrido en este tiempo. Luego me dicen que 2 vagones juntos lo hacen en 7,6 segundos. Eso significa que en 7,6 segundos él no solamente recorre L, sino 2L más la longitud del túnel. La longitud del túnel más su propia longitud, que ahora sería el doble, ¿no? Entonces me están preguntando cuánto sería si es que yo quiero que crucen los N vagones, o sea, N veces L sumado más la longitud del propio túnel. Esto es recontra sencillo, mira. Si te das cuenta, la diferencia entre ellos dos es 2,6 segundos. Eso significa que cada vagón se cruza en 2,6 segundos. ¿Por qué, Pedro? Porque lo que aumentó acá fue una longitud L más. Entonces, esa longitud L se está recorriendo en 2,6 segundos. Si cada longitud L se recorre en 2,6 segundos, entonces acá, digamos, para esta parte, para recorrer en L, se requerirá 2,6 multiplicado por L. Pero hace falta saber en qué tiempo se recorre L. Eso lo sacamos de aquí. Si para recorrer L se demora 2,6, como ya lo vimos, para recorrer B tiene que ser 2,4, porque 2,6 más 2,4 completan los 5. Entonces para recorrer B demoramos 2,4 segundos. Y allí justamente que el intervalo de tiempo necesario para que crucen los N vagones por el túnel sería en este caso 2,6N sumado más 2,4. La respuesta la tenemos en la alternativa E. Muy bien, chicos, espero que la clase les haya sido de bastante utilidad, así es que
espéranos siempre en las transmisiones de ACUNI porque vamos a seguir resolviendo todas las preguntas del CPUNI y de las prácticas pasadas. Así que mucha atención.